Bueno, miércoles 20 de noviembre del 2024. Hoy paso por aquí para tratar de mantenerme fiel a la promesa que hice junto a Nitu Pérez Osuna de tratar de estar más de una vez en este canal a la semana. Y bueno, esta vez lo voy a hacer yo solo, con algunos comentarios breves sobre hechos de las últimas horas que me parecen bastante relevantes. Ha pasado bastante, varias expresiones que considero que empiezan a asomar un poco qué es lo que ocurrirá en Venezuela las próximas semanas. Yo creo que después, probablemente el mes de enero sea un mes clave en el que se empiecen a desarrollar hechos que vayan a ser determinantes para el futuro de Venezuela. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Lo más importante, sin duda alguna, es que finalmente Estados Unidos reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Primero lo anunció el secretario de Estado, Anthony Blinken, lo hizo en el marco de la cumbre del G20 en Brasil, luego lo ratificó en un post en X esta semana y hoy la Casa Blanca, un vocero de la Casa Blanca, dejó claro que efectivamente ya correspondía reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Dijeron que no lo hacían porque la administración estaba saliendo ya, lo que para mí no es cierto. Para mí lo están haciendo para no dejárselo a Trump, ¿no? Y decir un poco que fue esta administración la que realmente apoyó la lucha por la libertad de Venezuela y apoyó la causa de Venezuela y a la oposición venezolana, lo que pienso yo no es completamente cierto. Yo creo que esta administración le hizo un daño tremendo a la causa venezolana. Yo creo que Maduro se robó con el mayor descaro del mundo las elecciones del 28 de julio y luego emprendieron la peor persecución que creo que se ha visto en estos años de chavismo, en gran parte porque se sentía envalentonado, porque sabía que en la Casa Blanca había un presidente bastante frágil y había una política frente a Venezuela bastante frágil y llena de concesiones, de laxitud y de muy poca firmeza o severidad. Entonces, bueno, pero lo hicieron, reconocieron, mejor tarde que nunca y está bien porque además empieza a armar el camino, empieza a pavimentar la vía de lo que serán las próximas semanas. Ahora, esto es importante, pero no me parece lo más importante en el sentido de que, aunque es la noticia de la semana, hay otros pequeños guiños, otros pequeños mensajes que considero que son muchísimo más determinantes. Y me quiero referir a dos expresiones que vimos en las últimas horas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos esta semana aprobó la Bolívar Act o la Ley Bolívar. ¿Qué es la Ley Bolívar? La Ley Bolívar es un proyecto de ley que viene discutiéndose desde hace años, de hecho, en la Cámara de Representantes, que tiene como propósito prohibirle al gobierno federal de Estados Unidos entablar cualquier tipo de negociación, acuerdo o contrato con individuos o empresas que financien al régimen de Nicolás Maduro. Ya se había discutido en su momento, entiendo que una parte de la Bolívar Act se había como aprobado en la Cámara de Representantes, pero lo que se está aprobando esta semana es un proyecto que tiene como patrocinadores, entre muchos, a Debbie Wasserman Schultz, que es representante de Florida por el Partido Demócrata, a Mike Waltz, que es el representante por la Florida por el Partido Republicano en un distrito cuyo número no recuerdo, pero que Mike Waltz, que por cierto ha sido un aliado tremendo de la causa venezolana por muchos años y ha sido una de las principales voces que se ha encargado de denunciar propiamente las vinculaciones del régimen venezolano con el régimen iraní, tiene hoy un peso particular, una relevancia particular, porque es el designado por Donald Trump
para servir de asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca. Asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca no es un puesto menor. Es un puesto que prácticamente determina la forma en la que Estados Unidos enfrentan a los enemigos que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos. Es el funcionario que se encarga de diseñar las políticas frente a aquellos hechos que ponen en riesgo a los americanos. Hechos domésticos o hechos foráneos. Durante su primer gobierno, esta oficina va a cometer un error, porque no recuerdo exactamente, pero si no me equivoco estaba en manos de Mauricio Claver Carone. Mauricio Claver Carone, si era en manos de él, pero no recuerdo si él exactamente estaba ahí o en Western Hemisphere, en la oficina de Hemisferio Occidental. Digamos, todo este grupo de funcionarios ayudó a diseñar lo que fue la política de Estados Unidos frente a Venezuela. Y, sin duda alguna, Mike Waltz va a tener un papel importante. Entonces, este 18 de noviembre se aprobó en la Cámara de Representantes la Ley Bolívar, ahora pasa al Senado, un Senado hoy, pues como hay consenso bipartidista en torno al caso venezolano, probablemente se apruebe, pero es un Senado que a partir de enero es de mayoría republicana. Entonces, digamos, es una ley que probablemente termine siendo firmada por el presidente y en consecuencia se podría ejecutar, se podría concretar lo que va a ser la prohibición del gobierno federal de contratar con todo aquel individuo u organización u empresa que negocie con el régimen venezolano. Esto cortaría tremendamente unas fuentes de ingresos a Nicolás Maduro. Por cierto, Maduro reaccionó hoy, miércoles, Diosdado Cabello reaccionó hoy, miércoles, de manera colérica contra esta ley y contra todos los que patrocinaron esta ley. Más allá de la ley, quiero remitirme a lo que para mí es la expresión más importante de esta semana. Y es que estábamos hablando de Mike Waltz. Mike Waltz, representante por Florida, no recuerdo qué distrito exactamente, pero va a ser el próximo asesor de seguridad nacional de Trump. Hoy posteó en X un mensaje muy importante. Lo tengo aquí, lo voy a leer. Por cierto, fue a propósito de la aprobación de la Ley Bolívar. Dijo: María Corina Machado sigue siendo el faro de esperanza para los venezolanos que rechazaron a Maduro y su régimen socialista. Me enorgullece que la Cámara haya pasado mi proyecto, la Ley Bolívar, para bloquear al gobierno federal de tener negocios con cualquiera que tenga vínculos comerciales con el régimen de Maduro. A mí me parece notable que Mike Waltz, quien va a ser el asesor de seguridad nacional de Trump, diga que María Corina Machado representa la esperanza de los venezolanos. Creo que es un gesto muy grande por parte de uno de los funcionarios claves de la próxima administración Trump. ¿Qué otro gesto vimos ayer propiamente? Muy importante. Rick Scott, senador Rick Scott por Florida, ha sido una de las voces más importantes en general, en la lucha contra los regímenes autoritarios de la región, ¿no? Y ha sido una de las voces que se ha abocado más a defender la libertad en el hemisferio y a defender la causa venezolana. Rick Scott tiene una relevancia notable hoy porque Scott, aunque no ganó, se terminó imponiendo John Thune de Dakota del Sur, republicano, cercano a Mitch McConnell, etc. Pero aunque Rick Scott no ganó, era él respaldado por el círculo de Trump, entiéndase Tucker Carlson, Elon Musk, Donald Trump Jr. y pues prácticamente todo lo que rodea al movimiento MAGA, para liderar la mayoría en el Senado. Y Rick Scott
el senador MAGA de Estados Unidos, apoyado por Donald Trump para liderar la mayoría del Senado, posteó el siguiente mensaje en X. Dijo: tuve una gran conversación con María Corina Machado sobre nuestra lucha por un nuevo día de libertad en Venezuela y la actualicé sobre la aprobación de mi ley Bolívar en la Cámara. Él también es uno de los promotores en el Senado de la ley Bolívar. Dice: ya estamos viendo señales de que los días de Maduro están contados y estoy orgulloso de mantener la lucha desde el Senado hasta que acabemos con su opresión. María Corina Machado le respondió esta tarde, le dijo a Rick Scott, le dijo: los venezolanos apreciamos su apoyo, senador Rick Scott. Nuestra conversación reafirmó nuestro reconocimiento de su liderazgo y compromiso con la libertad, así como nuestras felicitaciones por su reelección. Contamos con usted por su continuo apoyo a una transición democrática demandada por los venezolanos en la victoria épica del 28 de julio. La ley Bolívar envía un mensaje claro al régimen. La represión y actividades criminales tienen consecuencias y nadie va a poder normalizarlas. Ahora es el tiempo de actuar hasta el final, dice María Corina. Y María Corina Machado también reaccionó a el mensaje del representante Waltz y próximo asesor de seguridad nacional de Trump. Dijo: gracias, congresista Waltz, por apoyar el coraje y la voluntad de los venezolanos. El régimen de Maduro no va a silenciar la verdad. Estamos agradecidos por su liderazgo y por todos los miembros de la Cámara de Representantes que pelearon por y aprobaron la ley Bolívar. Es un paso crucial para hacer responsable a Maduro. Seguimos atentos para continuar esta lucha por Venezuela, trabajando para lograr juntos la transición a la democracia y un futuro brillante en nuestra región. A ver, ¿por qué creo que más allá del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo, esos dos mensajes son muy importantes? Aquí en este espacio, junto a Nitu Pérez Osuna, hemos hablado de que Trump es un personaje un poco difícil de predecir, es un personaje un poco, digamos, una incógnita en cuanto a cómo se comporta frente a ciertos escenarios, y no había cierta claridad sobre exactamente cuál sería su postura frente a Venezuela. Eso quedó disipado en el momento en que Donald Trump eligió a Mike Waltz como asesor de seguridad nacional y, sobre todo, a Marco Rubio como secretario de Estado. Ambas son designaciones que dejan claro que Trump no está dispuesto a negociar con el régimen de Nicolás Maduro y que más bien es muy probable que trate de emular lo que fue su primer gobierno, que fue aplicar contra Maduro una política de máxima presión, que implicó sanciones, implicó amenazas, disuasión y toda la presión posible. Yo creo, además por la información que pues se ha manejado sobre cómo fueron esos meses, que Trump estuvo muy cerquita de lograr sus objetivos con Venezuela. Creo que un poco más, si Trump hubiera sido reelecto inmediatamente, creo que el cuento hubiera sido otro. Pero al final pasó lo que todos sabemos y no solamente no siguió la política de máxima presión de Trump, sino que hubo un giro de 180 grados y Biden impuso una política de máxima concesión, ¿no? De máxima laxitud. Liberación de narcosobrinos, liberación de Alex Saab, levantamiento de sanciones, todo con el compromiso de buena fe, aparentemente, de unas elecciones libres en Venezuela. No ocurrió. Estos gestos
tanto de Mike Walls como de Rick Scott, sobre todo a María Corina Machado, son muy buenos porque aquí hay algo que hay que preservar y es muy importante. Y es que la interlocución del caso venezolano pase por María Corina Machado. Porque como es natural y como es muy peligroso, hay muchos actores que surgen en estas circunstancias a tratar de monopolizar la interlocución, a tratar de ser los voceros en representación de Venezuela ante la administración de Trump. Yo creo que en la Casa Blanca que se está formando, en el nuevo gabinete de Trump, hay un entendimiento muy claro de que no hay alternativa a María Corina Machado por el simple hecho de que los venezolanos jamás habían confiado en un liderazgo como hoy confían en María Corina Machado. Esto no solamente empezó el 22 de octubre del año pasado, cuando por más del 90% de los votos María Corina Machado se impuso, sino lo vimos en una campaña impresionante que termina con el triunfo de Edmundo González. Y además hay datos de encuestas que, por cierto, algunos no han sido divulgados por temor, que muestran un hecho impresionante. En 2 meses de persecución dura, en 2 meses de quizá la cacería contra la disidencia más brutal que hemos visto, donde han atenazado a María Corina Machado y la han sometido a un estado de clandestinidad cruel, el liderazgo de María Corina Machado se ha mantenido intacto en la impresión de los venezolanos. Es decir, el apoyo que ya tenía antes de las elecciones, hoy, casi 3 meses luego del 28, o no sé ya cuántos, 4 meses después del 28 de julio, se mantiene intacto. Y eso es muy importante. No hay alternativa a María Corina Machado, afortunadamente. Porque si alguien entiende muy bien qué hay que hacer contra el régimen de Venezuela y que alguien puede ayudar, darle insumos a la administración Trump para tomar las decisiones acordes al caso de Venezuela, es María Corina Machado. Y lo que hay que evitar es que suceda un escenario como lo del 2019, donde teníamos toda la disposición de la Casa Blanca, de Trump, pero desafortunadamente el liderazgo que estaba en Venezuela no estuvo a la altura, para no decir que era mediocre y corrupto. Entonces, bueno, son muy buenas señales en general. Yo creo que, y no es con la intención de generar expectativas ni nada, pero yo creo que hay elementos que se van alineando. Creo que hay un nivel de tensión muy grande en el país. Veíamos esta mañana cómo en Zulia el régimen, el DGCIN y el SEBIN detuvieron a un juez superior y a otros jueces y a un fiscal en Zulia. No tengo los nombres aquí a la mano, pero ahí están los nombres, los pueden buscar en redes. Y bueno, esto yo creo que también es síntoma de la tensión que hay, el nivel de tensión que hay ahora en Venezuela. Entonces, bueno, otra cosa, antes de que se me olvide mencionar, que también es muy pertinente. Ayer en la noche salió un artículo del Washington Post muy interesante. Porque este artículo del Washington Post revela, digamos, esto se sabía, pero ahonda en que el régimen de Nicolás Maduro lleva semanas tratando de convencer a Trump de que lo que él tiene que hacer es negociar con Maduro, un entendimiento. Sabemos que una de las prioridades, si no la prioridad de la administración Trump para los primeros meses, es el tema migratorio. Y que el caso de Venezuela se ha convertido en el centro de las discusiones en torno al problema migratorio en Estados Unidos. Desafortunadamente, por crímenes que han sido cometidos, hoy, esta tarde, el juez del caso de Laken Riley, la joven de Georgia, de estudiante de medicina, si no me equivoco, asesinada por un migrante venezolano, pues dictó la sentencia, ¿no? Dio los cargos contra el asesino, entonces el presunto asesino. Un venezolano migrante ilegal entró a Estados Unidos en el 2022. Y a este asesino venezolano, pues lo encontraron culpable de todos los cargos y lo que le toca ahora es cadena perpetua prácticamente. No es el único caso, desafortunadamente. Hay muchos otros casos. Jóvenes, mujeres asesinadas por migrantes venezolanos en Estados Unidos. Los medios, sobre todo como
un medio como el New York Post han reportado sobre la presencia de la banda criminal Tren de Aragua en Estados Unidos. Todo esto ha provocado que Trump enfoque sus esfuerzos migratorios contra la migración ilegal venezolana. Esto es ciertamente desafortunado. Sin embargo, yo creo que pudiera ser una especie de, como dicen los americanos, blessing in disguise, una bendición encubierta. ¿Por qué? Trump no se ha enfocado en otra nacionalidad. No se ha enfocado esta vez en los hondureños, en los guatemaltecos, en los mexicanos. Son los venezolanos. Es decir, los venezolanos hoy somos prácticamente el enfoque principal de la prioridad en política doméstica de Estados Unidos. Y eso nos brinda una oportunidad grande, así como le brinda una oportunidad grande a Nicolás Maduro. ¿Qué ha tratado de hacer Nicolás Maduro? Como Trump se planteó deportar a los migrantes venezolanos ilegales, sobre todo a los criminales, pues los tiene que deportar a Venezuela. Y para poderlos deportar a Venezuela, alguien los tiene que recibir. Entonces, ¿qué ha aprovechado Maduro? Salió corriendo, mandó unos lobistas, etcétera, para convencer al equipo de Trump de que, mira, yo te convengo, porque tienes que deportarlos a algún lado, lleguemos a un acuerdo. Tú no me jodes, tú no me impones sanciones, tú no me molestas, y yo te recibo todos los criminales que quieras mandar aquí a Venezuela. Aquí los recibimos. Es más, le damos ministerios y cargos. Esos esfuerzos vienen llevándose desde hace tiempo. El Washington Post los reseña. Aunado a eso, hay directivos petroleros, grupos petroleros importantes que han tratado de convencer a Trump, ahí obviamente debe estar Chevron, de que lo mejor es no meterse en Venezuela. No le conviene, obviamente, no les conviene que haya una reimposición de sanciones. Y por lo tanto están tratando de persuadir a Trump de que reimponer sanciones en Venezuela es problemático, va a empujar a Venezuela a los brazos de China e Irán y va a aumentar los precios de petróleo en Estados Unidos. Lo bueno es que en cuanto a ese punto, el del petróleo, a Trump no le interesa, porque además, como dejó claro en la campaña, lo que él va a pretender es hacer a Estados Unidos autónomo energéticamente, autosuficiente. Esa es la prioridad en cuanto a términos de energía de Estados Unidos. Él lo ha dicho, drill, baby, drill, vamos a extraer todo el petróleo que sea posible de nosotros, nuestro petróleo. Entonces no está en sus planos, como lo dice el artículo del Washington Post, depender o condicionar los precios del petróleo, de la gasolina en Estados Unidos, a lo que quiera Maduro. En segundo punto, el tema migratorio, tampoco, reseña el Washington Post, hay una intención de un entendimiento. Para Trump, Maduro tiene que recibir los deportados, quiera o no, y lo va a obligar, no a cambio de concesiones. De hecho, el artículo del Washington Post, aquí lo tengo, reseña, esto lo dice una llegada a Trump que da estas declaraciones en calidad de anónimo, dice que la voluntad de Trump sigue siendo que Maduro tiene que salir del poder democráticamente, como ocurrió el 28 de julio. Leo, ¿no? Dice, en cuanto a la migración, esto es una reseña que yo hago, un poco del artículo, el artículo lo pueden buscar en el Washington Post. Si bien Trump sabe que la presión podría generar que más venezolanos abandonen el país, él va a sellar la frontera, va a deportar gente y punto. O sea, no le importa que en la frontera o en México o en donde sea se acumulen miles de venezolanos. Él igual no los va a dejar entrar. Y él va a seguir con su política contra Venezuela. Esto es importante. En la llegada a Trump dice que la postura de Trump es Maduro tiene que salir del poder. Entonces, bueno, eso es una muy buena noticia porque quiere decir que su voluntad parece que no ha cambiado en 4 años. De hecho, uno podría asumir que siendo Trump un tipo tan orgulloso, más bien hay una voluntad de un poco resolver los asuntos que en un principio no pudo.
cuando Mike Pompeo sale de la administración y termina el gobierno de Trump, saca un libro en el que dice que Trump se sorprendió porque Maduro terminó siendo un hueso muy difícil de roer. Y eso quiere decir que hay una voluntad ahí de hacer algo, ¿no? De actuar. Entonces, bueno, todo esto viene ocurriendo. Es un pequeño resumen, aunque ya va casi 30 minutos de esto, de lo que han sido las últimas 48 horas prácticamente de gestos en Estados Unidos, que hay que tener muy atentos porque dan cuenta de lo que podrían ser las próximas semanas. Yo creo que enero va a ser un mes decisivo. No sé si el 10 de enero se va a resolver las cosas. No sé si el 10 de enero no se va a poder juramentar Maduro. Honestamente, no creo. No creo que Maduro no se juramente. Yo creo que Maduro se va a juramentar el 10 de enero. Pero que eso no va a postergar lo que parece ineludible ahora, ¿no? Entonces, para concluir, o un pequeño resumen, creo que hay determinación de funcionarios de la administración Trump de atender el caso de Venezuela. Creo que hay una articulación muy buena, una armonía muy buena entre el liderazgo opositor venezolano de María Corina Machado y la administración entrante. Y creo que el tema migratorio nos brinda una tremenda oportunidad a los venezolanos porque, y con esto cierro, el hecho de que seamos nosotros, nuevamente, nos brinda esta bendición escondida, porque si algo puede ofrecer una Venezuela libre a Donald Trump, si algo puede ofrecer el presidente electo Edmundo González Urrutia a Donald Trump, es acompañar su lucha contra el crimen organizado regional que representa grupos como el Tren de Aragua. Eso nos brinda una oportunidad muy buena y yo creo que pues le hace a Trump considerar, como lo dijo María Corina Machado esta semana en una entrevista con el New York Times, el caso de Venezuela como una oportunidad única a muy corto plazo de una victoria en política exterior. Esto fue lo de hoy. Espero que los próximos programas yo no esté solo. Igual este viernes me acompaña Nitu Pérez Osuna. Y bueno, gracias a todos. Una invitación a que se suscriban y compartan este video. Cuídense. Bye.